del Colegio Sacoliveros. En esta ocasión le ofreceremos hoja de cálculo de Google, compartidos en 3 videos tutoriales. El primer video trataremos sobre los conceptos fundamentales y fórmulas. En el segundo video, funciones y gráficos estadísticos. Y para finalizar, en el tercer video, filtros y funciones de texto de hoja de cálculos de Google. Comencemos. El contenido de las hojas de cálculo de Google, capítulo 8, es como sigue. Primero hablaremos nosotros de conceptos fundamentales acerca de columnas, filas, celdas, intervalo de rango, insertar filas y columnas, eliminar filas y columnas y atajos de celda. A continuación hablaremos acerca de las hojas, cómo añadir una hoja, cómo eliminar una hoja, duplicar, cambiar de nombre y cambiar de color de las hojas. Seguidamente daremos formato a la celda, las columnas y al texto usando las herramientas de alinear, combinar celdas, separar celdas, ajustar texto, rotación de texto y colores alternos. Luego realizaremos operaciones con fórmulas y al final compartiremos y descargaremos todo el contenido de la hoja de cálculo. En primer lugar, la hoja de cálculo de Google Sheets es parecido a la aplicación de Excel de Microsoft. Es un documento muy eficiente que sirve para realizar boleta de venta, facturación, cuadros estadísticos, registro de notas, realizar contabilidad, finanzas y documentos donde se requiere el uso de fórmulas y muchos otros. No olvidarse que para ingresar se tiene que abrir Google Chrome y luego puede ingresar al Drive con el correo Gmail o su correo institucional. Vamos a realizar esto realizando un clic en aplicaciones de Google, luego clic en el Drive. Para ingresar a una nueva hoja de cálculo de Google existen 2 maneras. Puedo hacer clic en nuevo y luego clic en hoja de cálculo. La otra manera de ingresar a una nueva hoja es haciendo clic en la pestaña de mi unidad y clic en hoja de cálculo de Google. Veremos ahora las partes más importantes de una hoja de cálculo de Google. Tenemos la barra de título, donde se colocará el nombre de la hoja de cálculo. Luego la barra de menú, donde se mostrará las pestañas o fichas de una hoja de cálculo. Después tendremos la barra de herramientas, la barra de funciones, donde se visualizarán las fórmulas y los textos ingresados en las celdas. Las columnas. Luego tenemos la opción comentario, la barra de compartir, donde se podrá configurar para que Excel tenga un aspecto colaborativo. También tenemos nosotros las filas, las celdas, las hojas de trabajo donde se nombrará cada hoja de trabajo y por supuesto el área de trabajo. Realizaremos una exploración de la hoja de cálculo de la siguiente manera. Primeramente colocaremos nosotros el nombre de la hoja de cálculo. Práctica 1. Podemos observar que la hoja de cálculo tiene columnas y tiene filas. Observamos que la columna B está con relleno rojo y la fila 3 de color celeste. La intersección de la columna y la fila determina la celda. Podemos saber nosotros cuántas columnas viene por defecto en nuestra hoja de cálculo, para lo cual nos posicionamos en la primera celda y presionamos el atajo control flecha hacia la derecha y observaremos que tenemos hasta la columna Z. Para regresar, control flecha a la izquierda. De igual manera, podemos saber nosotros la cantidad de filas, para lo cual nos posicionamos en la primera celda y presionamos control flecha hacia abajo y vemos que tiene 1000 filas. De igual manera, para regresar a la primera celda presionamos control flecha hacia arriba. En conclusiones, podemos definir que tenemos nosotros por defecto 1000 filas del 1 al 1000 y 26 columnas de A a la Z. A cada celda se le nombra con el prefijo de la columna y luego el número de fila. En este caso tenemos la celda A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Llámese a los intervalos o rangos a las agrupaciones de celdas. Los intervalos siempre se nombran teniendo en cuenta
la primera y última celda. De esta manera tenemos, por ejemplo, el rango horizontal desde la celda A1 hasta la D1. También tenemos el rango vertical desde la celda A4 hasta la celda A9. Asimismo, el rango matricial desde la celda A11 hasta la celda C19. El rango matricial están conformados por filas y columnas. Para ingresar datos en una celda, simplemente se realiza un clic en la celda y se ingresa el dato. Por ejemplo, aquí hemos ingresado nosotros enero. También se puede ingresar números, como aquí lo podemos observar. Para los números, nosotros podemos presionar el botón de control y con el controlador de relleno realizar una numeración. Otra manera de realizar esto es colocando el orden consecutivo, seleccionar las dos celdas así de esta manera y hacer un arrastre. Aquí podemos observar números secuenciales. Veremos ahora la inserción de filas y columnas. Para insertar columnas basta con realizar un clic derecho en el nombre de la columna y tendremos las opciones de insertar a la izquierda, insertar a la derecha, eliminar columna, borrar columna, ocultar la columna, modificar tamaño de la columna y también agrupar columna. En este caso realizamos un clic en insertar una columna a la derecha y vemos que tenemos una nueva columna. De igual manera podemos seleccionar el triángulo de opciones de la columna y tener las mismas opciones anteriores. Por ejemplo, aquí insertaremos una columna a la izquierda. Ahora eliminemos esta columna. Clic en la flechita y eliminar columna. Otro ejemplo, realizamos clic derecho y eliminar columna. De igual manera, para ocultar esta columna, clic en opciones de columna y colocamos ocultar columna. Cuando la columna está oculta, aparecen dos triangulitos y al hacer clic en uno de los triángulos aparece nuevamente la columna. El tratamiento con las filas es algo similar. En este caso, clic derecho en la fila 3 y tengo las opciones insertar uno encima, insertar uno debajo. También tengo la opción de eliminar fila, borrar datos de la fila, ocultar fila y modificar la fila. En este caso insertaremos una fila encima. Vemos la fila insertada. En cuanto se refiere a la fila, no tenemos botón de opciones. De igual manera, para eliminar una fila, podemos hacer nosotros clic derecho y eliminar fila. De la misma manera, clic derecho, ocultamos la fila. Al ocultar la fila también aparecen dos triángulos. Al hacer clic en uno de ellos, aparece nuevamente la fila. Otra manera de insertar columnas es seleccionando las columnas, me voy al menú insertar y aquí tendré la opción columna a la izquierda y columna a la derecha. De igual manera, si selecciono una fila, podré yo realizar un clic en insertar y tendré insertar fila encima y fila debajo. Seleccionando una celda y aplicando la ficha insertar, tendré la opción agregar fila encima, fila debajo o columna izquierda y columna derecha. También tendré el desplazamiento de celdas hacia abajo o hacia la derecha. Algunos atajos que se pueden aplicar. También nosotros podemos seleccionar una columna, para lo cual realizamos un clic en una celda y aplicamos control espacio. De igual manera, para una fila aplicaremos Shift más espacio. También para seleccionar rangos se presiona la tecla Shift y flecha hacia abajo. Trabajando con hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es el nombre corto para la hoja de trabajo de un libro, compuesto por filas y columnas, que hace cómodo introducir, organizar, calcular y consolidar datos. Las hojas se encuentran en la barra inferior de la hoja de cálculo. Tenemos una pestaña con el símbolo más, que al realizar un clic se añaden las hojas. Aquí hemos realizado clic y vemos hoja 1, hoja 3,
hoja 4, hoja 5. Luego tenemos el icono de unas rayas horizontales para ver todas las hojas. Por defecto, presentaciones de Google tiene una hoja nombrado como la hoja 1. Para acceder a las opciones de una hoja, podemos realizar clic derecho en el nombre de la hoja y podemos aquí eliminar, duplicar, copiar nueva hoja de cálculo o copiar en hoja de cálculo ya creada, cambiar el nombre de la hoja, cambiar el color de la hoja, proteger la hoja, ocultar la hoja, ver los comentarios y movernos a la derecha o a la izquierda. De igual manera también se puede ingresar haciendo clic en el triángulo de opciones. Para cambiar el nombre de la hoja realizamos clic en opciones, clic en cambiar nombre y acá pondremos nosotros ingreso. Luego también podemos hacer doble clic en el nombre de la hoja, pondremos egreso. Asimismo realizamos clic en opciones y podemos duplicar la hoja. Tenemos acá copia de saldo. También podemos eliminarlo, clic en opciones, eliminar, deseas eliminar, aceptamos, eliminamos saldo. Veremos ahora el formato en hoja de cálculo de Google, para lo cual alinearemos, combinaremos celda, separaremos celda, ajustamos el texto, rotación de texto y también los colores de relleno de la celda. En la barra de herramienta se encuentra la sección de alineación. Alineación horizontal tenemos nosotros izquierda, centro y derecha. Y en la alineación vertical tenemos nosotros arriba, medio y abajo. Por ejemplo, seleccionamos la primera fila y aplicaremos nosotros centro. Alineación vertical, vamos a colocar medio. De esta manera tenemos esta alineación. En la segunda, como ejemplo, aplicaremos derecha y en alineación vertical vamos a aplicar arriba. Entonces veamos la diferencia entre ambos. Para combinar celdas, seleccionamos las celdas respectivas, luego aplicaremos la opción combinar todo o combinar horizontalmente. Por ejemplo, clic en combinar horizontalmente y vemos que se convirtió en una celda. De igual manera aquí vamos a combinar horizontalmente. De esta manera realizamos nosotros la práctica. Un ajuste de texto significa que un texto que desborde una celda va a estar en dos líneas, para lo cual seleccionamos el texto o la celda, luego nos vamos a la opción ajuste. De esta manera lo vemos en dos líneas. De igual manera, lo que está combinado se puede volver a separar, para lo cual seleccionamos la celda, nos vamos a la opción de combinar o separar. En este caso hacemos clic en separar y vemos que ahora tenemos dos celdas con esta combinación. Rotar un texto significa girar el texto en cualquier ángulo determinado. Para esto seleccionamos el texto y aquí tenemos la opción rotación de texto. Clic en opciones y tenemos varias opciones, entre la cual tenemos sin rotación, inclinar hacia arriba, inclinar hacia abajo, apilar verticalmente, girar hacia arriba, girar hacia abajo y elegir un ángulo determinado. Por ejemplo, 15 grados. Vemos acá cómo ha girado 15 grados. También podemos seleccionar, en este caso, venta 1, venta 2 y venta 3 y podemos rotarlo con la opción girar hacia abajo. Para mejor presentación, nosotros podemos colocar los bordes, para lo cual en este caso seleccionamos toda la tabla y tenemos acá la opción de borde. Al hacer clic tendremos varias opciones. Todos los bordes, bordes interiores, bordes horizontales, bordes verticales, bordes exteriores, borde izquierdo, borde superior, borde derecho, borde inferior y sin borde. De la misma manera aquí podemos dar colores a los bordes y también el estilo de borde. En este caso aplicaremos todos los bordes. Como vemos, tiene otra apariencia. Para eliminar los bordes, seleccionamos la celda con bordes, nos vamos a opción borde y colocamos borrar borde. En este caso, seleccionamos estas celdas y aplicaremos borde derecho para completar la tabla. Aquí tenemos nosotros el color de relleno, También tenemos relleno personalizado. Y posteriormente vamos a ver formato condicional y colores alternos.
Por ejemplo, seleccionamos la celda de ingreso de venta y le vamos a aplicar nosotros un color CIA. Aquí aplicaremos, seleccionamos enero, febrero y marzo y le aplicaremos nosotros amarillo claro. Si queremos aplicar colores alternos, seleccionamos la tabla, nos vamos a la opción color de relleno y seleccionamos colores alternos. Al costado derecho aparecerán varios colores alternos, aquí el intervalo rango y aquí vemos varias opciones. Podemos configurar también colores personalizados. Por ejemplo, seleccionando esta opción quedará tal como se ve. Seleccionando esta opción tendremos de esa manera. También podremos aplicar colores personalizados. Por ejemplo, al encabezado le vamos a poner un color amarillo. El color 1 será un color magenta y el color 2 aplicaremos un color amarillo claro. De esta manera simplemente tenemos que poner listo. Para realizar las operaciones matemáticas de adición, que aquí se le llama suma, de sustracción, de producto y división, se antecede el igual, seguido por el contenido del número. Realizaremos un ejemplo de suma, para lo cual presionamos Shift más 0, tenemos el igual, luego clic en la celda B4, presionamos el signo más del bloque numérico, luego clic en la celda B5, presionamos el signo más del bloque numérico y luego clic en la celda B6. Observen ustedes que tenemos el signo igual, la celda B4, B5 y B6. Tenemos 920. Vamos a realizar una sustracción o resta. Colocamos el signo igual, presionamos el contenido B4, clic en el signo menos y luego B5. Vemos aquí nosotros que tenemos el signo igual, la celda B4 cuyo contenido es 300 y la celda B5 cuyo contenido es 120. Aquí inclusive ya tenemos el resultado. Presionamos Enter y tenemos 180. Podemos realizar una multiplicación o producto. Por ejemplo, multiplicaremos el contenido de la celda F4, 250, por el contenido de la celda F5. Para lo cual, digitamos el igual, clic en la celda F4, presionamos la tecla asterisco, que en este caso es el signo de multiplicación. Luego clic en la celda F5. Ya tenemos nosotros inclusive el resultado, clic en Enter. Vemos el resultado. Para realizar una división de esos dos números, nosotros colocamos el igual, Shift en F4, presionamos el slash de división y clic en F5. Al compartir una hoja de cálculo vamos a tener varias ventajas, entre ellos realizar un trabajo colaborativo y también poder enviar el enlace para que otros puedan ingresar a la hoja de cálculo. En este caso tenemos nosotros al lado derecho superior el botón compartir. Cuando tiene un candado quiere decir que está en forma privada. Esto podemos cambiar la opción y podemos poner para que sea pública o también edición. Clic en la ficha compartir. Para cambiar de opción podemos poner nosotros clic en la cadenita y aquí en lugar de restringido podemos poner cualquier persona con el enlace. En este caso ya tendremos la opción lector. Si queremos que otra persona pueda modificar nuestro documento, hacemos un clic en copiar enlace y listo. Si nosotros deseamos podemos descargarlo en otro formato, ¿no? Para lo cual nos vamos a archivo, la opción descargar y tenemos la opción de Microsoft Excel con la extensión XLSX y la otra opción más usada es la opción PDF. Para descargarlo en XLSX colocamos archivo, descargar y clic en Microsoft Excel. Jóvenes estudiantes, de esta manera terminamos la primera parte del capítulo 8 de hoja de cálculos de Google. Hasta pronto.